la nueva teología, es decir, el nuevo pensamiento, la nueva doctrina adventista contra el verdadero adventismo. Leo de Cartas y Manuscritos, Cartas y Manuscritos, volumen 18, carta 247, dice: la iglesia está ahora envuelta en una guerra. Es lo que dice la escritura, lo que leíamos ayer. El dragón se fue a hacer guerra contra la mujer y contra la simiente. La iglesia está envuelta en una guerra que aumentará en intensidad en el mismo punto en el que han sido engañados. O sea, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice: ni un solo pilar de nuestra fe debe ser removido. Ninguna línea de la verdad revelada será reemplazada por teorías, ¿qué dice allí? Nuevas y extravagantes. ¿Te das cuenta lo que dice la sierva del Señor? Que estamos en una guerra. Y en esa guerra es una guerra entre los pilares de la fe adventista y teorías nuevas. Sí, y esto es lo que está pasando ahorita mismo. Los pilares adventistas del séptimo día son las últimas verdades que el mundo debe entender para su salvación. Por ejemplo, el primer pilar, Daniel 8:14, la purificación del santuario. Porque es la última obra que Jesús está haciendo en el cielo antes de que Cristo venga. Está otorgando a su pueblo la obediencia, la justicia, la victoria de Cristo gratuitamente por la fe, para que su pueblo entre por fe en el santuario celestial y su vida esté de acuerdo a la santa y divina ley de Dios. Y entonces puede estar listo para la segunda venida de Cristo. El segundo pilar, el mensaje del primer ángel: la hora del juicio ha llegado, es decir, ha iniciado el juicio allá arriba en el cielo, el juicio investigador, lo que hablamos hace rato. Y Babilonia y la bestia tienen dos sistemas distintos de adoración. Ellos no tienen sus ojos puestos en Cristo ni en el santuario. Segundo pilar, mensaje de los tres ángeles. Tercer pilar, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Solo la justicia de Cristo nos puede cubrir en esta guerra final. Otro pilar, la ley de Dios. La ley de Dios es eterna, hermanos. Es eterna. Los dos grandes principios, amar a Dios y amar al prójimo, son principios eternos, dados al hombre en su condición caída, se convirtieron en los 10 mandamientos. Eso dice la sierva del Señor. Y Cristo, cuando estuvo en la tierra, guardó los 10 mandamientos en su condición caída. Y esa obediencia nos la regala a nosotros, imputada e impartida. Nos las acredita y cada día nos las otorga. Los 7 pilares de la fe adventista, todos tienen que ver con la persona de Cristo. Amén. Todos. Hay un santuario en el cielo. Hebreos nos habla de ese santuario. Hebreos nos lleva del santuario terrenal, todo el libro de Hebreos, al santuario celestial, donde Cristo ministra. ¿Qué significa ministra? Como dice Hebreos capítulo 8. Ministra quiere decir trabajar a favor de nosotros. Amén. Amén. Por ejemplo, Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es la administración de Cristo. Trabaja como abogado. Un abogado agarra un caso específico y agarra ese caso
y lucha por ese caso y lo presenta ante el Padre para que ese caso sea ganado, salga victorioso. Eso sucede allá en el santuario celestial, que se compone de lugar santo y lugar santísimo. Y el 22 de octubre de 1844, Cristo pasó a la última fase de su ministerio en el último lugar del santuario celestial, el lugar santísimo. La Biblia dice también que el alma que pecare, esa morirá. La no inmortalidad de los impíos. Cuando vieron la ley de Dios en el lugar santísimo, vieron que los impíos que no guardaran la ley de Dios o las personas que se rebelaran iban a morir. Solo aceptando que se había violado la ley de Dios y aceptando ser cubiertos por la sangre que perdona de Cristo Jesús, podíamos tener esperanza de vida eterna, pero no en violación a la ley de Dios. Y también en esa santa ley se vio que el cuarto mandamiento, el sábado, día de reposo, estaba en vigencia y que era el séptimo día. Y esas grandes verdades vienen en un solo paquete para el mundo, para que el mundo entienda que son las verdades finales que nos dicen la última obra de Cristo antes de que se cierre la última oportunidad. La iglesia adventista fue levantada para proclamar estas verdades al mundo entero. Pero como dice la sierva del Señor, la iglesia está ahora envuelta en una guerra. Ni un solo pilar de nuestra fe debe ser removido. De esos que leímos, de esos 7 pilares distintivos, ninguna línea de la verdad revelada será reemplazada por teorías nuevas y extravagantes. Y luego dice acá, abajo, en líneas claras se nos ha dado la verdad. Bajo la guía de Dios, se han preparado libros que exponen claramente la verdad para este tiempo. Amén. Si no creéis en estas evidencias, tampoco creeréis si uno resucita de entre los muertos. Los libros de los pioneros adventistas eran libros que exaltaban las grandes verdades para este tiempo, los pilares de nuestra fe, los que acabamos de mencionar que la sierva del Señor menciona. Y la sierva del Señor dijo, ninguna de esta verdad puede o será reemplazada por teorías nuevas. Teorías nuevas. Así que esta es la guerra, hermanos. Estamos en una guerra entre los pilares de nuestra fe y teorías nuevas. El asunto es de que muchos ya no gustan estudiar y ya no saben si están creyendo los pilares de la fe o si están creyendo teorías nuevas y extravagantes. Quiero decirles que la mayoría de los libros que hoy se publican en la corporación son de teorías nuevas, no son de los pilares de la fe. Es muy escaso que se publique un libro exaltando los pilares de la fe. Muy raro, muy raro. Mire lo que dice esta cita. Voy a leer aquí donde dice las evidencias. Por el tiempo voy a leer aquí. Lo primero que está en rojo. Dice, esto es Testimonios Especiales, serie B, tomo 1, serie B. Dice, las evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes que tanto significan para nosotros. ¿Qué significan estos mensajes? Significan tanto, mucho. Mensaje de los 3 ángeles, uno de los pilares adventistas, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso, no se han extinguido. A pesar de la oposición, estos grandes pilares no se van a extinguir, hermanos. Puede ser que conozcas a un hermano que los aceptó y que el hermano dijo, no, este mensaje es muy duro. Ni modo que se regrese al mundo, que se regrese con el Papa.
¿Qué podemos hacer? Pero aunque la gente niegue estos mensajes, los mensajes no se van a extinguir. Amén. Satanás trata constantemente de arrojar su sombra infernal sobre estos mensajes. Te puede desanimar, te puede decir que son muy duros estos mensajes, te puede decir que no es bueno seguirlos predicando, que mira, la iglesia adventista en general ya no los predica, que los ministerios de apoyo se han convertido en perros mudos, y que ya no están predicando este mensaje, que todo es amor. Y Satanás te puede decir, ¿para qué los predicas tú? Pero dice aquí que Satanás trata constantemente de arrojar su sombra infernal sobre estos mensajes, de modo que el pueblo remanente de Dios no pueda discernir claramente su importancia, su tiempo y su lugar. El propósito del diablo es que los adventistas no entiendan el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel y obviamente de las verdades distintivas. Pero aunque el diablo trate de hacer eso, dice la sierva del Señor, pero viven, esos mensajes viven, amén, y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y luego dice aquí, la influencia de estos mensajes se ha ido profundizando, ampliando, poniendo en movimiento los resortes de la acción en miles de corazones, haciendo surgir instituciones de enseñanza, editoriales e instituciones de salud. Todos ellos son los instrumentos de Dios para cooperar en la gran obra representada por los ángeles primero, segundo y tercero que vuelan por en medio del cielo, para advertir a los habitantes del mundo que Cristo viene por segunda vez con poder y gran gloria. Vamos a detenernos allí. Todas las instituciones adventistas que surgieron en la época de los pioneros, instituciones de salud, editoriales, colegios, eran con un solo propósito: exaltar estos mensajes que el mundo necesitaba. Que todos los que salieran de esas instituciones salieran como misioneros para todas partes del mundo. Pero ahora no salen como misioneros. Hoy salen como licenciados para ir a trabajar a una empresa. Hoy salen como licenciados para ir a trabajar no sé, muy pocos salen para trabajar como misioneros y casi nadie sale para trabajar exaltando las verdades distintivas. Amén. Sí, muy pocos salen. Así como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que guardaran su sábado, así llama a su pueblo a salir de Babilonia para que no adore a la bestia ni a su imagen. El hombre de pecado que pensó en cambiar los tiempos y las leyes se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios, presentando este sábado espurio al mundo. El mundo cristiano ha aceptado al hijo del papado, lo ha acunado, lo ha mecido y lo ha alimentado, desafiando así a Dios al eliminar su monumento y establecer un sábado rival. Todo lo que ha hecho el papado aquí en Europa y lo que hace en todo el mundo, y el pueblo de Dios está en una guerra contra los falsos principios, las falsas enseñanzas del papado y de la gran Babilonia. El pueblo remanente, sus enseñanzas del pueblo remanente deben ser totalmente distintas y contrarias a las enseñanzas y a las influencias del papado, del hombre que habita en Roma. Porque el pueblo de Dios habita bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, con los principios que proceden del cielo. Mis hermanos, nosotros sabemos que estos grandes pilares estuvieron por mucho tiempo en la iglesia adventista, hasta el año de 1957, cuando salió el libro
los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Yo me imagino que hermano Miguel quizá les ha hablado algo de esto, ¿verdad, hermano? Sí, un poquito. Uh-huh. Este libro se hizo, como usted puede ver aquí, este libro se hizo para ver qué doctrinas se tenían en común con las otras iglesias cristianas. Véanlo ahí. ¿Qué doctrinas tienen en común los adventistas del séptimo día con los cristianos? Mire nada más. ¿Qué doctrinas? No tenemos ninguna doctrina en común. El Dios de los cristianos guarda el domingo, su falso Dios. Su Dios dice que la ley de Dios no existe, que ya no es aplicable ahora. Y tantas otras cosas que dice el mundo cristiano. Ahorita, no vamos a tener quizá mucho tiempo para ver todo lo que Dios dice. Pero ¿cuál fue el resultado de este libro? Al final de este libro se nos dice que el resultado supondría una catástrofe para las filas adventistas en los años subsiguientes. Puede que el adventismo oficial lograse el reconocimiento que se le considerase cristiano en el mundo evangélico. ¿Te das cuenta? Ese libro fue para que los adventistas rebajaran los pilares de la fe y tuvieran nuevas doctrinas, doctrinas para que se le considerase evangélico al pueblo adventista. Pero en el proceso se habría abierto una herida que no ha sanado en el último medio siglo, 50 años, porque este libro se volvió a publicar en el 2003. En el 2007, perdón, se volvió a publicar. Y dice, y que puede que nunca llegue a sanar. El adventismo está dividido. Están los adventistas originales de los 7 pilares de la fe y están los adventistas que dijeron, nosotros queremos creer como ustedes, el mundo evangélico. Porque los amenazaron y les dijeron, miren, estamos haciendo un libro sobre las religiones que no son cristianas, un libro sobre las religiones que engañan a la gente. Y ese libro le vamos a titular El reino de los cultos, The Kingdom of the Cults. Y si ustedes no responden como nosotros los evangélicos queremos que ustedes crean, entonces los vamos a poner en este libro. En aquel tiempo, 1957, entonces los adventistas les dijeron, bueno, les vamos a responder todas sus preguntas. Les hicieron cerca de 40 preguntas, pero hay 4 preguntas que fueron definitivas. Les preguntaron, a ver, ¿ustedes creen que Elena de White es autoridad o nada más es una consejera? En otras palabras, nosotros creíamos que el don profético de Elena de White venía de Dios, era inspirado. Y seguimos creyendo eso. Pero a los evangélicos, los líderes de la organización le dijeron, oh, los escritos de Elena de White son consejos. Son solo consejos. Y nada más son aplicados a la iglesia. No son para aplicarse a todo el mundo. Ah, bueno, entonces no hay problema. ¿Te das cuenta cómo rebajaron el don profético? Bueno, dicen, nosotros sabemos que ustedes enseñan que el día de la expiación final comenzó el 22 de octubre de 1844. Dice, esa es una idea. Dicen los evangélicos, esa es una idea que no tiene sentido. Porque nosotros los evangélicos creemos que la expiación, ¿qué es expiación? El perdón total de los pecados. Nosotros los evangélicos creemos que el perdón de los pecados se logró en la cruz. Y ustedes los adventistas están diciendo que en el día de la expiación final, allá se van a borrar los pecados de 1844 hasta cuando Cristo termine en el santuario celestial de hacer su obra en el lugar santísimo.
¿Es esto así? Les preguntaron a los adventistas. Y los adventistas dijeron, no, nosotros creemos como ustedes también, que la expiación se terminó en la cruz. Y bueno, ¿y entonces qué está pasando allá en el cielo? Bueno, allá Jesús nada más está llevando a cabo los resultados de lo que se logró en la cruz. O sea que no está llevando a cabo otra expiación. No, 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 no. Ustedes nos han malentendido. No se está llevando a cabo otra expiación. Toda la expiación, todo el perdón se logró en la cruz. Así creían los evangélicos y así creen hoy el mundo adventista. Pero ¿cuál es nuestro pilar en relación al santuario, hermanos? Vamos a hablarlo claro. Nosotros creemos que en el altar del sacrificio se logró el sacrificio único de Cristo, el sacrificio capaz de perdonar todo pecado. Amén. Pero después de ese sacrificio, su sangre tenía que ser llevada al lugar santo. Y en el lugar santo, la sangre en su mayoría era asperjada, esparcida. Y así el pecador encontraba perdón. No obstante, aunque encontraba perdón, sus pecados ahí quedaban. Y el día final de la expiación, el día 10 del séptimo mes, el sumo sacerdote, o el sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Y esos pecados que habían sido cubiertos por la sangre por el sacrificio de la sangre de Cristo. Y esa sangre que había sido llevada al lugar santo, ahora esos pecados en el lugar santísimo eran borrados en el día de la expiación final. Eso es lo que nosotros, los historicistas, siempre hemos creído. Pues, ¿qué le dijeron a los evangélicos? No, nosotros creemos como ustedes, que todo se hizo en el altar del sacrificio. Olvídense que Jesús está haciendo algo en el lugar santo, en el lugar santísimo. No, 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 eso no. Y así vino para abajo el pilar del santuario, para abajo el pilar del día de la expiación. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y le dijeron, es que ustedes nos acusan a nosotros los evangélicos de que guardamos el domingo y nos dicen que tenemos la marca de la bestia. Y les dijeron, no, cualquiera que guarde el domingo, pero que lo haga de todo corazón, es un fiel cristiano. Mire todo lo que les dijeron. Oh, hermano, entonces como les dijeron los adventistas, lo que los evangélicos querían escuchar. Entonces, los evangélicos dijeron, bueno, no los vamos a poner dentro de este libro. No los vamos a poner. Ustedes no son un culto, ya vimos que piensan como nosotros. Ah, y por cierto, sobre los principios de salud. Ah, los principios de salud. Eso es el que los quiera llevar. Nosotros no obligamos a nadie a que los lleve. Ese es el que los quiera llevar. Y de allí vino para abajo lo que, hermanos, hoy se conoce como la gran apostasía en los principios de salud. La gran apostasía. Ahora en el COVID, muchos adventistas murieron. Cientos, no sé si miles. Pero muchos de ellos murieron porque tenían su sistema de defensa bajo. Su sistema inmune lo tenían bajo. ¿Y por qué lo tenían bajo? Mucho azúcar, mucha carne que estaba dentro de sus venas. Si el pueblo de Dios hubiera llevado los grandes principios de prosalud, primero confiamos en el poder de Dios y después en los principios de salud, amén, que son de Dios. No hubiera habido, como dice la Biblia, y ningún muerto hubo entre el pueblo de Dios. Tiempo atrás. Hermanos, cuando les contestaron las preguntas a estos evangélicos, por eso se dice, los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina, es decir, sobre los pilares únicos. Entonces vino la división. Vino una catástrofe.
Una herida que no ha sanado en el último medio siglo y que puede que nunca llegue a sanar. Lo dicen en ese mismo libro al final. Y al final, el autor, que es George Knight, dice, desgraciadamente sí parece que hay elementos de traición. Se les mintió a los evangélicos, se traicionó todo. Y eso lo dice en este libro en español. Sé que este libro también ha salido en portugués. Y hermanos, eso fue en el año de 1957. Este señor Walter Martin, un jesuita obvio, le dieron permiso para que entrara a investigar en las librerías adventistas, en varias partes, en los colegios adventistas. Parece que también vino a Europa, no me puedo equivocar, pero creo que he leído por ahí que vino a investigar a Europa para atacar el adventismo histórico. Por eso la sierva del Señor en la cita que leímos dice, hay una guerra entre los pilares de la fe y las nuevas teorías. Habrá una guerra. Este señor, 1981, estaba en la sala de su casa porque se iba a dirigir otra vez a un programa de televisión para seguir atacando el adventismo y ya Dios no lo dejó salir. En la sala de su casa le dio un ataque al corazón y allí cayó muerto. Allí cayó muerto. Walter Martin. Su hija siguió. Y su hija ha publicado este libro, por eso se llama Sixth Edition, sexta edición, ¿sí? Y este lo volvió a publicar en el año 2019, su hija, la hija de Walter Martin. Y en este libro, titulado El Reino de los Cultos, vienen cerca de 100 páginas dedicadas a los adventistas, en el apéndice, al final del libro. ¿Sí? Entonces, aquí dice, The Puzzle of Seventh-day Adventists. The Puzzle es el rompecabezas de los adventistas del séptimo día. El mundo evangélico no entiende la doctrina ni los pilares adventistas. Son dos cosas completamente distintas entre lo que creen los evangélicos y lo que creen los adventistas historicistas. Y en este libro, al adventismo histórico se le llama el adventismo tradicional y al adventismo que tiene la organización ahora se le llama el adventismo evangélico. ¿Sí? Y mira lo que dice del adventismo histórico o tradicional. Dice, el adventismo histórico, sí, sigue la guerra, hermano. Esto es para nosotros ahora. Dice, el adventismo histórico es aberrante, ¿sí se entiende que es aberrante? Confuso y compromete las verdades bíblicas. Luego dice, punto número 2, debemos declarar que si el adventismo tradicional, es decir, el adventismo histórico, continúa apartándose de preguntas sobre doctrina, es decir, que si nosotros no nos apegamos al libro, preguntas sobre doctrina, y promueve a Elena de White como la infalible intérprete de la iglesia, entonces ellos podrían un día completamente merecer el título de culto. Mira, hermano, nosotros para ellos ya somos un culto. No somos evangélicos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no aceptamos preguntas sobre doctrina y aceptamos a Elena de White como profeta. Y para ellos, todo adventista histórico ya es un culto. ¿Qué quiere decir un culto? Que no es parte del mundo evangélico a nivel mundial. Una seita. Una seita. ¿Seita? Seita, una seita. Muy bien. Una seita. Es decir, una seita es un pequeño grupo, una pequeña porción que es rebelde a todo el mundo evangélico. Por ejemplo, si ustedes aquí en Portugal, allá en el Brasil, allá en Angola, ustedes desechan el libro Preguntas sobre Doctrina y en lugar de preguntas sobre doctrina aceptan a Elena de White como profeta, ustedes son una seita. Y al ser una seita, no somos considerados como cristianos en este mundo. Somos considerados como una seita y obviamente como herejes. La guerra está, hermanos.
Por eso a un hermano, hace rato hablábamos, un hermano que está escuchando este mensaje, ya le dijeron, ¿sabes qué? Ya, fuera, ya no estás, ya no eres miembro. En esta semana se lo acaban de decir. ¿Por qué? Porque la organización acepta preguntas sobre doctrina, donde los 7 pilares se rebajaron. Y ya no promueve a Elena de White como la profeta, la profeta del pueblo remanente. O sea, ya no lo cree. Ahora, tengo que explicarles algo allí, la palabra infalible. Ellos creen que nosotros creemos que Elena de White es infalible. En otras palabras, que los escritos de Elena de White, ¿cómo se puede decir? Que los escritos de Elena de White no tienen, ellos creen que nosotros creemos que Elena de White es infalible, básicamente es lo que dice allí. Pero tenemos que tener una cosa, hermano, creer una cosa. El único infalible, es decir, el único que no se equivoca, es Cristo. Te voy a decir por qué. Porque venido el chasco, algunos pioneros, incluso Elena de White publicó una parte que decía la puerta cerrada, dando a entender que quizá ya se había cerrado la puerta. Pero ella lo publicó. Pero después le vino luz y dijo, no, la puerta sigue abierta. ¿Me explico? El chasco, hermano, é o desapontamento. Exactamente. Desapontamento. El desapuntamiento. El desapuntamiento. ¿Sí? Entonces, ella y varios pioneros pensaban que la puerta ya se había cerrado. Y lo escribieron. Pero después Dios le dijo a Elena de White, mira, la puerta está abierta todavía. Amén. Una ocasión, Dios le mostró a Elena de White una visión, un sueño donde ella estaba con un vestido blanco y manchas de sangre. Y ella analizó ese sueño. Bueno, y en ese sueño se le dijo, mira, tú estás dando un mensaje, pero has bajado el tipo de exhortación, el nivel de exhortación. Y la sangre de esas personas que se pierden, si tú no les das el mensaje, esa sangre va a ser sobre ti. Y por eso la visión que Dios le da en ese momento a Elena de White de un vestido lleno de sangre. Entonces la hermana White a partir de allí ya no bajó las advertencias hacia los individuos. En otras palabras, los profetas son humanos que pueden tomar decisiones y Dios los corrige. ¿Sí? Como Moisés. Moisés era un profeta. Claro que era un profeta. Y pregunto, ¿se equivocó el profeta en alguna ocasión? Él tomó decisiones fuera de lo revelado, porque Dios le dijo, habla. ¿Sí? Pero él, con su libre albedrío, tomó decisiones, a veces, ¿cómo podríamos decir? De manera personal. Como la hermana White tomó decisiones y dijo, bueno, yo no voy a hablar tan duro. Pero Dios le dijo, no, mira, si tú no das el mensaje como debe ser, tu situación va a ser esta. La sangre de esas personas va a caer sobre ti. Entonces, sí, hermano. Posso ver? Sí. Uma coisa são as opções que o profeta pode tomar. Outra coisa são o que ele escreve sob inspiração. O que ele escreve sob inspiração, e a própria irmã White diz no livro Mensagens Escolhidas, e aquilo que ela escreveu nunca foi da sua vontade, foi sempre pela orientação divina. Ora, outra coisa é a própria vida dela, coisas particulares, escolhas particulares dela como pessoa. Temos o caso, por exemplo, de Moisés, que no fim de contas, no final da sua vida,
ele cometeu aquele erro que não o permitiu entrar na terra prometida, não é? Não sei se me quer fazer Exacto. entender, irmão. Elías igual. Elías lo mismo, sí. Pero los libros que Moisés, mas os livros que Moisés escreveu, Pentateuco, por exemplo, são livros inspirados, não são infalíveis, portanto, não há ali, portanto, a opinião dele, escritos com palavras humanas, excetuando os 10 mandamentos, mas sob a orientação divina. Desculpa, hermano. No, está bien y es bueno, sí, porque se puede pensar. La inspiración que Dios le dio a ellos es una inspiración infalible, una inspiración que no se equivoca. Pero ellos como personas pueden tomar decisiones, incluso, ¿verdad? Como lo hizo Elías, por ejemplo. Elías, Dios le dijo, enfréntate contra los profetas de Baal. Y qué hombre valiente Elías. Pero después cuando sabe que esta señora Jezabel anda buscando para darle cuello, para matarlo, le entra miedo y se va a una cueva. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? Y dice, es que tuve ¿qué? Tengo miedo. La Jezabel me anda buscando para matar. Hermano, los profetas son humanos. En inspiración, su inspiración es divina. Y muchas ocasiones toman situaciones, toman decisiones ellos, ¿verdad? Toman decisiones ellos como personas y se dan cuenta que en ocasiones son decisiones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios mismo los corrige. Amén. Dios mismo los corrige. ¿David fue profeta? Claro que David fue profeta. ¿Sus escritos son inspirados? Los salmos son inspirados. ¿Cometió errores? Sí. Sí. Y no por esos errores, sus escritos dejan de ser inspirados. Salomón. Pablo, por ejemplo. Pablo fue inspirado. Pero el Espíritu Santo le dijo, no subas a Jerusalén. Y todo. No, yo voy a Jerusalén. Fíjense nada más. Y ahí de Jerusalén, nosotros sabemos que vino una revuelta contra Pablo. Este hombre habla contra Moisés, este hombre habla contra la ley de Moisés. Y bueno, de ahí empezó el camino hacia Roma, donde terminó degollado. No sé si me explico. Sí, sí. Sí. Penso que os irmãos estão a perceber bem, não estão, irmãos? Ajá. No hay ninguna dúvida. Entonces, hermanos, los escritos de la sierva del Señor son inspirados, no se pueden equivocar. Pero a veces los profetas toman decisiones en su humanidad, son humanos también. Pero los evangélicos creen que Elena de White, ¿verdad? Fue infalible en todo, que no se equivocaba. Y luego lo ponen ahí como infalible intérprete de la iglesia. Hermanos, es una guerra contra el espíritu de profecía. Luego dice, fíjense de lo que nos acusan en el número 3. El adventismo tradicional teológicamente está en bancarrota. En otras palabras, ya hay muy pocos historicistas, dicen los evangélicos. La guerra ha sido dura, hermano. Los evangélicos empezaron en guerra contra el adventismo tradicional desde el año 57, 1957. Y dicen, hemos logrado su bancarrota. Por eso tú ves, cuando tú predicas este mensaje puro adventista, dices, ¿por qué son muy poquitos? Porque, hermano, la corporación ya no es adventismo histórico, es adventismo evangélico. Ya no exalta los 7 pilares. Y muchos de los ministerios que se llaman de apoyo, apoyan a una organización que no exalta los 7 pilares. Dice, el adventismo tradicional o el adventismo histórico está en bancarrota. Pervierte al evangelio. Miren cómo nos siguen acusando. Robando a los adventistas cristianos la seguridad de la salvación. Hermanos, estos no saben, estos evangélicos no saben que nuestra única seguridad está en la justicia de Cristo. Nosotros no le quitamos la justicia de Cristo a nadie. Dice, y los pone en la rutina de alcanzar una obediencia a la ley de Dios
para ser salvos. Ellos no entienden que la justicia de Cristo puesta en el corazón del hombre, que la justicia de Cristo puesta en la mente del hombre, hace al hombre obediente a la ley de Dios. Así que nos acusan de aberrantes, confusos. Nos dicen que si nos apartamos de ese libro, Preguntas sobre Doctrina, y aceptamos los escritos de Elena de White como inspirados para interpretar la doctrina de la iglesia, entonces dicen que somos una secta. Dicen que somos una secta. Y hermano, te quiero decir aquí, el adventismo histórico siempre será una secta ante el mundo entero, pero ante Dios será la iglesia remanente. Amén. Amén. Seremos la iglesia remanente, porque es una guerra entre los pilares de la fe y las nuevas doctrinas. Así que a partir de este momento, hermanos, muchos adventistas ya no predicaron de las doctrinas distintivas. Ya nos enseñó las doctrinas distintivas en los colegios adventistas, los pilares de la fe. Si se enseñaba santuario, pero con un tinte evangélico. ¿Tinte evangélico? ¿Sí se explica? Um cunho evangélico. Un cuño evangélico. ¿Sí? Por ejemplo, de ahí salieron muchos diciendo, por ejemplo, no, pues ya la ley ya no. ¿Han escuchado eso de este Rubén Bullón? ¿Sí? No, la ley no salva. Bueno, hermano, el sábado hay que entender esto, ¿no? La ley y la justicia de Cristo son una sola cosa. Amén. Cristo vino a este mundo a vivir la ley. Y esa vida de Cristo que vivió la ley nos la da a nosotros como un regalo. Y en ese contexto, cuando la vida de Cristo es aceptada en mi vida, yo estoy aceptando la vida de Cristo porque Él vivió la ley de Dios. Amén. Entonces, la vida de Cristo que Él me otorga es una vida de obediencia a la ley y me la otorga gratuitamente. ¿Y a poco la vida de Cristo, que fue la personificación y la vivencia de la ley, a poco la vida de Cristo no me salva? Pues hoy varios adventistas están diciendo la ley a un lado, el evangelio a otro lado. Entonces y no disciernen qué es la justicia de Cristo, entonces se ponen a comprar en sábado, restaurantes en sábado, negocios, business en sábado. Total, no tiene que ver nada con la salvación. Desde allí empezaron a surgir ideas que en sábado los jóvenes podían irse a window shopping, o los adventistas podían irse a hacer compras. Aquí en Europa me comentan los hermanos que los adventistas van de compras los sábados en la tarde. Imagínense. ¿Cómo? Restaurantes. Porque ya no hay relación entre la santidad del sábado y la justicia de Cristo. Y así se echa para abajo el pilar de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay una guerra, decía la cita. Hay una guerra. Y entonces ellos empiezan diciendo algo contra el primer pilar, que es Daniel 8:14. La sierva del Señor dice que Daniel 8:14 es el fundamento de la fe adventista. Y no solamente la sierva del Señor. Los evangélicos saben de Daniel 8:14. Y miren lo que dice en la página 665. Dice, el fundamento del adventismo del séptimo día es su punto de vista de la profecía. Mire, el mundo evangélico sabe que nuestro fundamento es la profecía. ¿Y qué tipo de profecía? El cual es la escuela de interpretación historicista. Oh, mira nada más. El mundo evangélico odia la profecía historicista.
los sellos historicistas, las iglesias historicistas, las trompetas, así como el hermano Miguel está predicando. El mundo evangélico lo odia, y no solamente el mundo evangélico, también la organización. Y no solamente la organización, varios ministerios de sostén propio, de apoyo. Dicen, no queremos eso historicista. Bueno, también el mundo evangélico dice, no queremos el historicismo. ¿Y qué es el historicismo? Vuelvo allí. Una escuela que mantiene que la profecía debe ser entendida a la luz de un continuo cumplimiento en la profecía. Eso es el historicismo. Mira, hermano, el mundo evangélico, lo que proféticamente es Babilonia, dice, odiamos el historicismo. En otras palabras, no estamos de acuerdo con el historicismo, porque los adventistas nos identifican a nosotros como Babilonia. Entonces, por eso es que no les conviene al mundo evangélico el método de interpretación historicista, porque el método de interpretación historicista es la base para Daniel 8:14 de los 2300 años, ¿te das cuenta? Y cuando terminaron estos 2300 años, el 22 de octubre de 1844, nació el movimiento adventista, nació la iglesia adventista. Entonces, nuestro primer pilar está tan relacionado con la interpretación profética historicista, el cual dice que la profecía debe de ir entendiéndose de cómo se van cumpliendo continuamente, cómo se va cumpliendo continuamente la profecía. Entonces, aquí, el día de hoy, hermanos, se echa para abajo el primer pilar. ¿Estás listo, hermano, para defender el primer pilar? ¿Los 2300 años? ¿O los 2300 días? Sabemos el 457, sabemos los 3 decretos, sabemos por qué el último decreto, sabemos cómo defender el principio de día por año, sabemos cómo sacar de los 2300 días las 70 semanas, cómo explicar la última semana. Esa es la base del adventismo. Y tenemos que saber nosotros que estamos en guerra. Este libro ha sido recién publicado en el año 2019. ¿Sí? En el año 2019. Y siguen atacando en la página, creo que es la misma página, 665, dice, los adventistas se basan en Daniel 7, 9 al 10, 8, 14, Apocalipsis 14, 7, ¿qué dice Apocalipsis 14, 7? La hora del juicio ha llegado. Apocalipsis 11, 18, ¿verdad? El templo de Dios fue abierto en el cielo, etcétera, para probar el juicio investigador. Pero nada de estos textos revela realmente el juicio investigador. Mira, hermano, ahí está la guerra. Esa es la guerra. Ellos están diciendo, no sirve sus pilares. Por eso, hermanos, la sierva del Señor dice, si los pilares de nuestra fe no soportan la prueba de una investigación, es tiempo que lo sepamos. Porque ya en ese tiempo había muchos adventistas que entraban al adventismo por tradición, para probar los cornflakes de Kellogg's, nada más. No para probar la doctrina pura. ¿Me explico? Entraban al adventismo por la fama de Kellogg. Entraban al adventismo por el hospital, pero no por la doctrina. Y hoy muchos están cayendo en ese peligro. Muchos, no, yo nada más acepto los principios de la prosalud, pero el historicismo no tanto. Qué tremendo, hermanos. Y luego siguen diciendo aquí, solamente pueden basar estos hechos en la premisa adventista que la escuela de interpretación profética historicista es la más segura, y aceptando así la definición de lo que es el santuario y el juicio investigador. ¿Te das cuenta que ellos entienden que nuestra definición de santuario y juicio investigador tiene que ver con la escuela de interpretación profética historicista? Ahora entiendes, hermano, por qué somos historicistas. Porque el historicismo desenmascara a Babilonia. Los planes del Satanás, los planes del diablo, los planes del papado, los planes de una corporación amiga del papado, los planes de ministerios de apoyo amigos del papado. Y pone al pueblo remanente sobre una base segura, mirando a la pronta venida de Cristo el Señor.
porque el historicismo nos va diciendo, se está cumpliendo el zarandeo, viene la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el pequeño tiempo de angustia, el cierre de la gracia, las plagas postreras y la séptima plaga, el gran terremoto, la caída de Babilonia. Babilonia se parte en dos, la resurrección especial, y después de eso se abren las puertas de la santa ciudad en el cielo y se ven la ley de Dios y se empieza a repetir los 10 mandamientos, y cuando se repite el cuarto mandamiento, su pueblo acá en la tierra grita victoria sobre la bestia. Y poquito tiempo después aparece una nube como la palma de una mano, como la palma de una mano. Pero el pueblo adventista remanente sabe que es la nube donde viene Cristo. Amén. Es la nube donde viene Cristo. Todos estos son eventos en la historia que nos van diciendo su cumplimiento. Nos van diciendo que las señales se aproximan. Y por ser este método historicista el que desenmascara a Babilonia, a Roma, y prepara al pueblo de Dios para su segunda venida, por eso lo odia el enemigo y por eso lo odia Babilonia, el método historicista. Estamos en guerra. Estamos en guerra, hermanos. La Biblia lo dice que estamos en guerra. El Espíritu Profecía lo acabamos de leer. Así que, hermano, get ready, prepárate, preparémonos a diario. A diario. Repasemos el método historicista. Hermanos, el mensaje de los 3 ángeles, específicamente contra la marca de la bestia, ¿verdad? Mensaje del tercer ángel, ¿no? Si alguno adora a la bestia, a su imagen, y tiene que ver con adoración, y la adoración de la bestia será el domingo. Nosotros lo sabemos por el método historicista. Bueno, pues en este libro dice, citando Romanos 14, nadie juzgue en qué, en comida, en bebida, en día de fiestas o en sábado. Fíjate cómo agarran eso y dice, nosotros, dicen los evangélicos, no juzgamos a los adventistas porque ellos observan el sábado. Oh, dice, y ellos debieran hacer lo mismo con nosotros, porque somos sus compañeros cristianos. Miren, nada más nos están diciendo, bueno, párenle, para allá, porque nosotros no estamos juzgando a ustedes porque guardan el sábado, porque ustedes nos están juzgando por guardar el domingo. Dejen de hablar que nosotros estamos guardando el día de reposo y que algún día será la marca de la bestia. Espérense ya, dejen de hablar de eso. Por eso, hermanos, tú no vas a escuchar estos sermones tan claros en la organización adventista. No, porque ellos se han hecho compañeros de la gran Babilonia. ¿Sí? Y fíjate lo que dice aquí abajo. Dice, ellos aceptan que ahora el domingo no es la marca de la bestia. Así que no los juzguemos mal, que ya estamos todos perdidos. Qué tremendo, hermanos. Entonces, hay muchos adventistas que ya les da miedo decir el mensaje del tercer ángel. Alguien hizo una pregunta hace tiempo, hace 2 o 3 días, que cuando se le preguntó a la hermana White si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, ella dijo, sí, lo es. Entonces, en base a eso, muchos dicen, ya ves, es la justificación por la fe, no es contra la bestia. Predica justificación, no prediques contra la bestia. Pues ella dijo que justificación por la fe es el tercer ángel.
Bueno, hermanos, más o menos por el año de 1890, Urias Smith y Alonzo T. Jones hicieron un artículo titulado El espíritu del mensaje del tercer ángel. Y ellos dicen lo siguiente: Babilonia y Roma no tienen la justicia de Cristo, que es la justificación por la fe. Y todo aquel que no tiene la justicia de Cristo en él y sobre él, dice, no puede dar el mensaje contra Babilonia ni contra la bestia, pues no tiene poder en él para sacar a la gente del sistema engañoso de Babilonia y del papado. Entonces, decían los pioneros adventistas, solamente teniendo la justicia de Cristo en nosotros, podemos tener el poder para que con nuestras palabras y predicación puedan salir de Babilonia y de Roma aquellos cristianos que estén buscando la verdad. Solamente así. Pero si nosotros no tenemos la justicia de Cristo, y Babilonia no tiene la justicia de Cristo, y Roma no tiene la justicia de Cristo, entonces aunque seas adventista, pero si no tienes la justicia de Cristo, eres parte de Babilonia, porque Babilonia no tiene la justicia de Cristo. ¡Qué tremendo! Hermanos, la guerra continúa y en este libro habla de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dicen que este es otro pilar adventista. Mira cómo atacan los pilares aquí. Los adventistas hablan que son salvos por gracia, pero hacen más énfasis en la ley. Básicamente porque son arminianos y por eso son legalistas. Ellos dicen que guardan la ley por amor, pero la guardan por miedo. No entienden la justificación por la fe. Óigame, qué bárbaro. Dicen que no entendemos la justificación por la fe. Dice porque somos arminianos y por eso somos legalistas. ¿Y qué son ellos? Hay que saber, hermano. ¿Y qué son ellos? Si nosotros somos arminianos, ellos son calvinistas. Y el calvinista cree en la predestinación. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa si tú aceptas a Cristo, pero ya Cristo dijo, estás perdido, ya no tienes salvación. Ahora, ¿qué creen los arminianos? Nosotros creemos que todo aquel que en él cree. Arminiano significa, viene de Arminio, un protestante, también de aquí europeo. Un protestante que después de que inició la reforma protestante dijo, no es así como están predicando otros, como está predicando Calvino, que Dios ya tiene los que se van a salvar y los que se van a perder. No, todo depende del libre albedrío que Dios nos dio. Y si elegimos nosotros salvarnos, Cristo y su ministerio y su vida y su perdón es para el que elige salvarse. Amén. Y hermanos, yo he escuchado muchos adventistas que dicen, es que Cristo ya sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. Pero hermanos, nosotros somos arminianos. Eso significa que Dios nos ha dado libre albedrío para seguir en este mensaje o para dejarlo. Para seguir como iglesia remanente o para ir a formar las filas de Roma. Solamente en Apocalipsis 12 hay dos iglesias, una falsa, una que persigue, liderada por el dragón, por Babilonia, por Roma y por aquellos que una vez se gozaron en el mensaje del tercer ángel y han ido a engrosar las filas de los enemigos. Hermano, entonces mira lo que están. Esta es una guerra contra justificación por la fe. ¿Qué más dice aquí? Guerra contra el santuario celestial. Mira, hermano, esto es algo muy interesante. Los adventistas del séptimo día, cuando escribieron este libro de preguntas sobre doctrinas, este libro, les dijeron a los evangélicos que sí había un santuario en el cielo, pero que era todo el cielo. Que realmente no había un templo en el cielo, pero que el templo, todo el cielo era el templo. Y así engañaron a los evangélicos.
Pero lo que me llama la atención que años después, mira lo que dicen los evangélicos. Dice, los adventistas se basan en Daniel 8:14 para creer que el santuario del cielo será purificado. El libro de Hebreos 8:1 y 2 establece que hay un santuario en el cual ministra Cristo. Oh, mira, hermano, ahora por lo menos los evangélicos están aceptando que hay un santuario en el cielo. Y entonces ahora, ¿dónde queda la corporación que les dijo? Todo el cielo hay un santuario. Qué tremendo. El libro de Hebreos dice que Cristo fue sacerdote y ofrenda en el Calvario. Hermanos, el libro no dice que Hebreos no dice que Cristo fue sacerdote en el Calvario. Sí dice que fue ofrenda. Fíjate cómo cambian la doctrina del santuario. Seguimos leyendo. Y sería necio que la palabra santuario no aplica ¿a qué dice aquí? Al cielo. Y hermano, esto es lo que cree el mundo adventista ahora corporativo, que el santuario es el cielo. ¿Qué creemos nosotros? Creemos lo que dice la Biblia aquí en Apocalipsis capítulo 11. Fíjate nada más, el verso 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Qué dice? El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿O dice que todo el cielo es un templo? No, dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Pero los adventistas, los líderes adventistas en el 57 les dijeron que todo el cielo es un templo. La Biblia dice que hay un templo en el cielo. Imagínate, hermano. Entonces, los adventistas, esta es una guerra contra el santuario aquí. Dice, pero el error de los adventistas es que toman interpretaciones que no pueden ser sostenidas por exégesis, solo por inferencia y deducción. En otras palabras, el pilar del santuario, dicen los evangélicos, los adventistas. Usan Hebreos 8 del 1 al 12, pero en realidad, sí, pues no nos queda de otra. Allí dice que hay un santuario, pero eso de la purificación del santuario y el santuario celestial solo es por inferencia y deducción. Según ellos no hay base bíblica. Así que, hermano, prepárate, preparémonos estudiando bien a profundidad los temas del santuario. Y ellos nos acusan cuando atacan la ley de Dios. Mira cómo atacan la ley de Dios. En este libro del 2019 que se llama El Reino de los Cultos, dice, los adventistas hacen una separación en la ley, la ceremonial y la moral. Y los evangélicos le llaman la teoría de la ley dual. Y ellos dicen, tal separación no existe. Toda la ley, como ceremonial, como ritual, fue clavada en la cruz. Siguen la ley de los alimentos inmundos y limpios. Entonces no creen que la ceremonial fue clavada en la cruz. Hermanos, ellos no creen que la ley moral sigue vigente y que la ceremonial fue la que fue abolida en la cruz. Ellos dicen que son las dos. Y sigue la guerra del mundo evangélico. Y todos los que creamos esto, los que creamos juntamente con Elena de White como profeta, todos los que creamos en que hay un santuario realmente en el cielo, que hay una purificación del santuario, los 7 pilares, seguiremos siendo llamados por estos líderes seita. Culto. Pero Dios nos llama iglesia remanente. Y se van contra el sábado también. Y dicen, tenemos citas en contra del sábado en la Biblia. Y citan Gálatas 2, 13, 17, Colosenses, citan Gálatas 4, 9 al 11, Romanos 13, 8 al 10, Romanos 14, 4 al 6, 10, 12 y 13. Y dicen a ellos allí, dice, a todos los adoradores en el domingo, los adventistas, les urgen adorar en sábado. Su principal arma es Marcos 2:28 con Apocalipsis 1:10. Mira, hermano, esta es la guerra que ellos hacen. Y no es cualquier libro, este es un libro de los evangélicos en Estados Unidos para guerrear
contra los 7 pilares, contra los 7 pilares. Y finalmente, ellos, cuando se trata del pilar de la no inmortalidad del alma, ellos dicen, los adventistas dicen que uno queda inconsciente en la muerte como un sueño. No, el cuerpo descansa aquí abajo y el alma sube a Dios. Oh, hermano, siguen creyendo ellos la gran mentira de que el alma no muere. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Ellos tienen un concepto falso de lo que es alma, separan alma de cuerpo, cuando nosotros sabemos que cuando Dios da la respiración más el polvo, que el hombre es hecho del polvo de la tierra, ¿verdad? Fue el hombre una alma viviente. Hermano, la guerra sigue. No es, el adventismo histórico no es un juego, es una realidad. Y Roma y el mundo evangélico están dispuestos a desaparecer. El adventismo histórico. Hermanos, desde 1844 el adventismo histórico, como usted puede ver aquí, es a la ley y al testimonio, los 7 pilares. El adventismo histórico duró desde 1844 hasta 1957. Después de allí, después de 1957 en adelante, algunos grupos de sostén propio historicista son los que están llevando adelante el verdadero adventismo original. Amén. El adventismo oficial es el adventismo evangélico. El adventismo original es el adventismo historicista. Y desde 1957 para adelante, quien mantiene un adventismo separado del adventismo historicista es el adventismo evangélico, que es el que hoy se permite que haya payasos, música rock, que los jóvenes dancen, abrevadores, conquistadores, a mujeres llenas de joyas, cosméticos en sus labios y en sus ojos, y tantas cosas. Eso es lo que es el adventismo evangélico. Ahora, los ministerios de apoyo, cuando tú escuchas que, es que somos de sostén propio, pero ministerio de apoyo, están apoyando adventismo evangélico. Adventismo liberal, adventistas que están dentro de la corporación, que dicen, Elena de White no es profeta, pero soy adventista. También adventistas evangélicos. La vara del pastor, davidianos. Ellos dicen, bueno, te sacamos un ratito de la corporación, pero te vamos a volver a meter. ¿Qué cosas? Hermano, los reformistas, ¿han escuchado de la Iglesia de la Reforma? Se dividió en dos. Nació en 1914 en este continente, en Alemania, después se fue para Estados Unidos, y en 1951 se dividieron por asuntos financieros, asuntos de propiedades en esta tierra. Pero ahorita han entrado ambos grupos en diálogo ecuménico con el adventismo evangélico de la corporación. Los falsos antitrinitarios, que son más católicos que Roma, exaltando las doctrinas de Roma. Los futuristas, que están diciendo que las trompetas están en el futuro, que los días de Daniel están en el futuro, que no es día por año, que ahora son días literales, que a partir de la ley dominical para adelante casi pueden saber cuándo viene Cristo. Están usando el método de interpretación de los jesuitas. Y hay muchos desertores de sostén propio que dicen, es que ustedes son muy duros, ustedes esto, ustedes lo otro, y se vuelven amantes de la corporación. Y hermanos, hay otros más fanáticos, desquiciados, que dicen que no se adora la humanidad de Jesús, unos que se dejan crecer la barba, otros que la dieta plana, el velo, que Cristo murió el miércoles, que hay que usar armas para defenderse, que no hay que comer hierbas que parezcan que tengan la forma de serpiente, tantos vientos de doctrina. Toda esta es una red de engaño. Solo unos poquitos después del 57 mantienen con el adventismo histórico,
Que Dios nos bendiga, hermanos, y que en esta guerra podamos permanecer del lado correcto, aunque se desplomen los cielos, aunque se desplome tu membresía en la iglesia, me duele decirlo, pero aunque se desplome tu familia, aunque se desplome nuestros títulos en esta tierra, y como Pablo decir, lo tengo por basura, permanezcamos firmes y permanezcamos fieles en los pilares que son las últimas verdades para este mundo, que necesita ser advertido por amor y por misericordia antes de que Cristo venga. Que Dios bendiga a los hermanos aquí en Europa, en Angola. Que Dios bendiga a los hermanos en las diferentes provincias del Brasil. Que les dé fortaleza como Daniel. Que les dé valor como Daniel. Y como los jóvenes hebreos, que no se inclinen ante la gran Babilonia, porque en aquel tiempo, de todos los judíos que fueron, de todos los que se decían ser adventistas del séptimo día, solo 3 jóvenes, solo 3 jóvenes no se inclinaron ante esa Babilonia. Pero el anciano de iglesia, el encargado de los abrevadores y el segundo anciano y la directora de diáconos y diaconisas le tuvieron miedo al horno que ardía 7 veces más. Y los 3 jóvenes hebreos fueron llamados una secta. Fueron tratados como una secta. Pero esa secta llegó a ser la iglesia remanente. Y Nabucodonosor dijo, yo veo al Hijo de Dios caminando con esa iglesia remanente. Amén. Porque los jóvenes hebreos fueron la iglesia remanente en su momento, en su tiempo. Que Dios nos bendiga. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.